Hola, hola, Dios te bendiga de manera especial, amén. Hoy quiero compartir una palabra que sea de bendición para tu vida y edificación para tu vida, amén. Voy a ministrar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y tiene como tema: necesitas dirección divina. Este es el tema que voy a estar predicando. Necesitas dirección divina, amén. Así que voy a leer la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 14. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 14. Leemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Dice así: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 varones te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria al Señor. Necesitas la dirección divina. Como podemos ver en esta poderosa palabra de Dios, el apóstol Pedro era un hombre de Dios. Pero este hombre tuvo una visión, el apóstol Pedro, donde caía un lienzo del cielo. Eso fue una visión que ese hombre tuvo, un éxtasis, una visión. Y él veía un lienzo que caía del cielo. Cuando ese lienzo caía, traía todo tipo de animales, reptiles, aves, cuadrúpedos, todo eso. Para los que no saben, los judíos no comen cosa inmunda, no comen todo tipo de animales. Los judíos, bajo la ley judía, bajo eh, los mandamientos que Dios les dejó, ellos no comen todo tipo de animal. Pero cuando Pedro tiene esta visión, Dios le estaba hablando al apóstol Pedro y haciéndole entender que todos esos animales que venían no los llamara inmundo, porque lo que Dios limpió no se puede llamar inmundo. Eso es lo que le viene a decir Dios. Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y allí es cuando Dios le dice: no llames inmundo a lo que Dios limpió. Pero más abajo nos dice que vinieron unos hombres a buscar al apóstol Pedro. Vinieron a buscarlo. Cuando esos hombres vienen, el Espíritu de Dios le dice a Pedro: anda con ellos, levántate, recíbelo y no dudes de ir con ellos. El Espíritu de Dios le da una dirección al apóstol Pedro. Dice el Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, es el Espíritu de Dios. Le dijo al apóstol Pedro: anda, no dudes de ir con ellos. Ahora bien, estos hombres vinieron porque un hombre llamado Cornelio había tenido también una visión donde un ángel se le aparecía y le decía que buscara a un hombre curtidor llamado Pedro. Cuando este hombre llamado Cornelio tiene esa visión, ahí mismo manda a hombres a buscar a Pedro. O sea, yo lo que quiero hacerte entender, ve cómo Dios trae dirección. Dios
es un Dios de dirección. Por eso es que necesitas la dirección de Dios en tu vida, en tu ser, en tu interior. Necesitas dirección de Dios. Así como Dios dirigió a Pedro y así como Dios dirigió a Cornelio, Dios también puede dirigir tu vida. Dios también puede darte dirección para todo lo que tú estás necesitando, sea cual sea la ocasión. De repente tú puedes necesitar dirección para tu trabajo. Dios puede hacerlo, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con Cornelio. De repente tú necesitas dirección para un proyecto. Dios puede hacerlo, así como lo hizo con Cornelio y así como lo hizo con Pedro. Es impresionante esta historia. Dios le trae dirección tanto a Pedro como a Cornelio. Primero trata con Cornelio. Le da una visión a este hombre de donde un ángel le habla y le dice, busca a Pedro, anda y manda a buscar a un hombre llamado con sobrenombre Pedro. Después trata el Espíritu de Dios con Pedro. Justamente cuando Dios le daba esa visión, Pedro estaba analizando la visión, llegan unos hombres buscando a Pedro y el Espíritu de Dios le dice, no dudes de ir con ellos. Pero antes de eso, Dios había tratado con Pedro. Dios es un Dios de dirección. Dios puede darte dirección. A mí me impresiona todo esto, porque a veces nosotros creemos que Dios no puede dirigirnos, que Dios no puede hablarnos, que Dios no puede ministrarnos. De repente pensamos que tenemos a un Dios que no nos ve, que no está atento. No, Dios está atento. Nosotros solamente tenemos que buscar en la dirección de Dios en todo lo que necesitemos, en todo lo que nosotros necesitemos. Así como Dios dirigió a Pedro, así como Dios dirigió a Cornelio, nosotros también podemos ser dirigidos por Dios en todo lo que necesitemos. No en algunas cosas, en todo lo que nosotros necesitemos. Es impresionante cómo Dios dirige a este hombre Pedro. El Espíritu le dijo, mira que la palabra misma lo dice, y el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, le dijo, no dudes de ir con ellos. Ahí mismito Pedro se levantó. El Espíritu le habló, lo dirigió. Pedro dijo, listo, yo me voy con ellos. Ya estaba direccionado por Dios, por el Espíritu de Dios, yo me voy con ellos. Cuando Pedro llega a la casa de este hombre Cornelio, es que el Espíritu de Dios, Dios mismo tenía salvación para la vida y para toda la casa de Cornelio. Por eso es que cuando Dios le da la visión del lienzo, de todos esos animales, le estaba haciendo entender que lo que Dios limpió no lo llame inmundo, Pedro. Porque Dios quería salvar a Cornelio. Los judíos no se relacionaban con los gentiles. En ese tiempo un judío no se relacionaba con un gentil. Y los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, solamente para ellos. Los judíos creían que solamente iban a ser salvos, era ellos. Y el apóstol Pedro pensaba, como buen judío, eso. Por eso es que Dios trata con Pedro, le da la visión del lienzo de todos esos animales y le dice, come. Pedro dijo, yo no puedo comer de esto porque nunca he comido animal inmundo. Y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, Pedro. Haciendo entender que Dios iba a salvar a Cornelio. Y así como Cornelio era un gentil, Dios iba a darle la salvación a ese gentil y no podía llamarlo inmundo, Pedro. Así sucede, que hay gente que nosotros lo vemos inmundo, que los vemos depravados, que los vemos en pecado, y Dios se revela a la vida de ellos. Y cuando los vemos, vemos la transformación de ellos. Y Dios nos dice, no le llames inmundo lo que yo he limpiado. Así le pasó al apóstol Pedro. Dios tuvo que tratar con Pedro, dirigir a Pedro para que pudiera ir a la casa de Cornelio. Yo creo que si Dios no trata con Pedro, Pedro no se dirige a la casa de Cornelio. Porque como buen judío no se relacionaban con los gentiles y menos
creían que eran salvos ellos. Por eso es que cuando Cristo vino a extender la salvación, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a ellos. Y nosotros entramos como gentiles. Nosotros entramos como esos gentiles. Nosotros somos esos gentiles, así como Cornelio, que fuimos limpiados también, así como Dios limpió a Cornelio, así como Dios salvó a Cornelio. Nosotros representamos esa salvación que vino a Cornelio, amén. Así que siéntete agradecido si Dios se reveló a tu vida así como a Cornelio. Pero me llama la atención que es el mensaje de hoy. Dios trajo dirección a la vida de Pedro y a la vida de Cornelio. Dios es el mismo, dice la palabra, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo, Él es inmutable. Y así como Dios dirigió a Cornelio, así Dios puede dirigir la vida tuya, la vida de tu familia, la vida de ellos. Dios puede dirigirlos también a ellos. Solamente tenemos que buscar a Dios, tener comunión con el Espíritu de Dios. Y créeme que Dios puede hacer algo en la vida de tu familia, así como lo hizo con Cornelio. No creas que Dios no puede salvar a un familiar tuyo. Dios puede revelarse a la vida de un Cornelio. Ahora, me llama la atención algo de Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Tenía un corazón para Dios. Así como Cornelio tenía un corazón temeroso para Dios, yo creo que en este tiempo van a haber Cornelios, hombres y mujeres que van a entregar sus vidas a Dios. Yo lo creo, pero poderosamente me llama la atención que Dios es un Dios de dirección. Dios es un Dios de dirección. El Espíritu de Dios puede darte dirección, puede guiarte, puede hablarte, puede ministrarte. Así como le ministró y le habló al apóstol Pedro. La Biblia lo dice, y el Espíritu le dijo, fue el Espíritu de Dios que le habló, que lo dirigió. Pedro, anda con ellos. El Espíritu Santo es el mismo. Puede hablarte, puede decirte esto o aquello. De repente hay cosas que estás pensando, pero no las tienes claras. Pero tienes al Espíritu Santo que trae dirección, así como lo hizo con el apóstol Pedro. Dios puede dirigirte por medio de su Espíritu, así como lo hizo con el apóstol Pedro. De repente estás necesitando dirección divina. Dios te dirige así como lo hizo con el apóstol Pedro. El Espíritu de Dios es el mismo Dios que trae dirección. Él puede dirigirnos conforme a su voluntad, puede darnos dirección. Lo importante es nosotros pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque hay cosas que no tenemos dirección. No es porque Dios no nos quiere hablar, es porque va en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere para ti lo mejor. Dios quiere para ti lo mejor. Dios nunca te va a guiar a algo que vaya en contra de la voluntad de Dios y que no sea de beneficio para ti como hombre y mujer de Dios. Así, ¿cuál es mi consejo? Busca la dirección de Dios, porque Dios te puede dirigir así como dirigió a Cornelio, así como dirigió a Pedro. Él no va a cambiar. Solamente tienes que orar. Solamente tienes que ayunar. Proclama un ayuno. Métete en oración. Y yo te voy a asegurar que Dios va a guiar tu vida como la guió con el apóstol Pedro. En tu ministerio. Yo no sé si de repente tienes un ministerio. Dios va a guiar tu ministerio. Dios va a guiar tu hogar. Dios va a guiar tu casa. Dios va a guiar tus hijos. Dios va a traer dirección divina. Así como lo hizo con el apóstol Pedro. A mí me impacta estas historias. Porque Dios no ha cambiado. Dios puede hablarnos. Dios puede ministrarnos. Dios puede edificarnos. La Biblia dice, muchos pensamientos hay. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre.
hay mucho, pero solamente el consejo de Jehová permanecerá. Hay demasiados pensamientos en nosotros dentro, muchos pensamientos, pero solo el consejo de Jehová permanecerá. Busca su consejo, busca el consejo de Dios, métete en oración. Fíjate en esto, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, temeroso. Y por cuanto él fue temeroso, Dios lo dirigió, Dios lo guió. Solamente tienes que tener temor de Dios. Solamente tienes que tomar una decisión de buscar de Dios. Cuando tú tomes esa decisión de buscar de Dios, de aceptar a Cristo como tu único, tu suficiente Salvador, yo te aseguro que Dios va a mandar dirección, así como lo hizo con Cornelio. Dios no tiene límite. Dios envió un ángel, le dio una visión a Cornelio, envió una visión a Pedro. O sea, Dios no cambia, Dios no tiene límite, de Dios es el poder. Dios no es limitado como los hombres. Así como Dios le dio dirección a Cornelio y a Pedro, puede hacerlo contigo. Así como Dios lo hizo con ellos. Necesitas la dirección divina, como Dios lo hizo con Pablo y como Dios lo hizo con Pedro. Déjate dirigir por Dios, así como Dios dirigió a Pablo y a Pedro y a Cornelio. Dios tenía todo planeado, todo orquestado. Solamente la dirección divina necesitaba Pedro. El Espíritu le dijo: Pedro, anda con ellos. Vaya, Pedro, no dudes de ir con ellos. Necesitamos la dirección divina. Así como Dios dirigió a Pedro. El Espíritu Santo le habló el Espíritu de Dios. Le dijo: anda con ellos. Recíbelo, anda, Pedro. El Espíritu Santo puede hablarte, puede ministrarte. No dudes de eso. Busca la dirección divina, así como Dios lo hizo con Pedro. Amén. Por eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el mismo Dios dentro de nuestro ser. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Dentro de nosotros vive Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como tu único y tu suficiente Salvador, Dios te da ese regalo, esa bendición de tú tener al Espíritu Santo de Dios. Dios te da lo mejor. De repente no te da una casa, no te da un carro, pero te da el Espíritu de Dios. Y al tú tener el Espíritu de Dios, es tenerlo todo. Al tú tener el Espíritu Santo de Dios, es tú tenerlo todo. Lo más grande y lo mayor que te dio Dios fue el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo mejor. Eso es lo más grande que te puede dar Dios, el Espíritu Santo de Dios. Recíbelo en tu corazón. Dile a Dios, dile al Señor: Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname del Espíritu Santo de Dios. Pídele eso al Señor, que eso es lo mejor. Porque el Espíritu de Dios te va a dar dirección. Te va a dar dirección. Va a guiar tu vida. Va a guiar tus pensamientos. Va a guiar tu corazón. Y vas a tomar la mejor decisión en todo. Vas a tomar mejores decisiones. Si tú tienes a Dios, tú vas a tomar mejores decisiones. Ahora, si tú no tienes al Señor, si tú no tienes a Cristo, no lo has aceptado, no lo has buscado, acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Comienza a tener una comunión con Dios. Dale la oportunidad a que entre en tu corazón Dios. Y el Espíritu de Dios, que lo da Dios, va a traer dirección. Va a traer dirección. Así como lo hizo con Pedro y con Cornelio. Así que busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios. No tomes decisión sin consultárselas a Dios. Vete a la oración. Tú, hombre y mujer de Dios que me estás escuchando, vete a la oración.
Vete a la oración, órale a Dios y el Espíritu de Dios te va a dar dirección. Te va a decir, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Así como Dios lo hizo con Pedro. El Espíritu de Dios le dijo, anda con ellos. El Espíritu Santo es el mismo. Te va a decir, anda con ellos. Haz esto, no hagas esto. Necesitas la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y busque esa dirección que proviene de Dios. Amén. La paz de Dios sea contigo y nos vemos luego. Espero que sea de bendición esta porción que Dios incrustó en mi corazón. Así que la paz de Dios.